¿Qué hablábamos, Cisneros? Majestad, sus vasallos esperan el currículum. Con perdón. Sí, sí. ¿Qué decir de Cristóbal Colón? Un hombre que se hizo a sí mismo. ¿Y dónde ocurrió esa singular historia? Se estarán preguntando. Pues en Italia. Era una ciudad conocida en la antigüedad por Génova. Y más conocida en el mundo entero por Génova. Por lo tanto, genoveses, desde este balcón de su ayuntamiento, gritad conmigo: ¡Viva la reina! España miraba hacia el exterior en busca de nuevas tierras que gobernar, cristianizar y de las que sacar provecho. Un momento. ¿No oléis nada? ¡A tierra! Eso es, vuelo a tierra. ¡Tierra! ¡Rodrigo de Triana! ¡No ves nada! ¡Tierra! ¡De tierra a la vista! Es verdad, no es una coña marinera. ¡Mirad allí! ¡Ya, ya! ¿Cómo la llamaremos? Yo pensaba llamarle San Salvador. Pero para que no se me cabreen los reyes católicos, la llamaremos La Española. ¡Una isla desierta! Conquistaremos estas tierras. Les daremos una cultura y una lengua. Eliminaremos el decreto de mínimos. Y desde este momento nos convertiremos todos en la madre patria. Suprimiremos la normativa de normalización lingüística. Los libros de texto se editarán en nuestras modalidades lingüísticas: mallorquín, menorquín, ibicenco y formenterense. La resistencia indígena se había debilitado considerablemente y tribus enteras comenzaron a desaparecer. A partir de entonces, la población nativa fue paulatinamente integrada, sufriendo considerables despojos territoriales. ¡Qué emoción! Este es mi momento estelar. Ya me imagino cómo será esto en el futuro. Quiero la libertad de expresión. Eliminaremos el decreto de mínimos. Se suprimen los libros de texto en catalán.